El siguiente ponente es Eric Lazar, fisioterapeuta, Master of Science en la Universidad de California, formado en terapia manual y medicina del deporte. Trabajó en Estados Unidos durante 10 años en ámbito hospitalario y traumatológico y en España fue docente en la Universidad de Vitoria. ¿No se oye? ¿Se oye? Sí. Bien, la siguiente ponencia, repetimos, es a cargo de Eric Lazar, fisioterapeuta, es Master of Science en la Universidad de California, formado en terapia manual y medicina del deporte. Durante 10 años trabajó en Estados Unidos en el ámbito hospitalario y traumatológico y en España fue docente en la Universidad de Vitoria. El título de su ponencia es SFMA e interdependencia regional, una fórmula para dejar de perseguir el dolor. Bueno, agradecer a muchos, primero a Arturo por contactarme para presentar en nombre de... sí que represento una empresa, esto es el logotipo de la empresa. Mi acento es muy gurriato de San Lorenzo de El Escorial, ya se nota. Soy de California de origen, llevo 11 años viviendo aquí y muchos años hablando español, pero nadie me va a quitar este acento nunca. Es lo que hay. Bueno, entonces, agradecer a Arturo por contactarme para presentar aquí, porque no soy un investigador, no soy un gran experto en dolor crónico específicamente, pero por supuesto tengo muchas influencias de uno de nuestros ponentes que quería agradecer en persona, porque no son todos los días que presentas al lado de uno de tus grandes héroes, que es David Butler. David, are you here? Not here? Well, thank you, David, from the bottom of my heart for everything you've done for me and for the world of physiotherapy and for pain. Bueno, ahí está. También quiero agradecer a las personas que han organizado esto, a las personas como Leticia y Belén que han organizado toda la logística para llevarnos aquí, a José Luis y todos sus compañeros del colegio profesional. Pues es un gran trabajo juntar todas estas personas y es un placer y un honor estar aquí presentando. Entonces, que voy a hablar un poco de esta idea de perseguir el dolor. Es una de las lemas que hemos ofrecido a través de FMS. Entonces, presento primero lo que es esta estructura aquí, es Functional Movement Systems. Entonces, este es un sistema para ver cómo es el movimiento humano. Y empezando desde un punto de vista, entonces si pensamos, su fundador principal es una persona que se llama Gray Cook, que la traducción literal, gris cocinero, que mi mujer pensaba que la primera vez era Great Cook, como gran cocinero, pero... Entonces, él sacó su título como un tipo de entrenador personal y a la vez muy enfocado en el deporte, pero también como fisioterapeuta, trabajando en todo tipo de ámbitos. Y como ves aquí en este reloj de arena, pues, y algo que es muy reciente es la categoría más arriba. Pero la línea clave aquí es la línea roja en medio, que es el dolor. Entonces, si una persona presenta a tu consulta y solo tiene interés de mejorar en su movimiento, su rendimiento, pues una línea base es esto de FMS, que es Functional Movement Screen, que es como una criba de movimiento, de patrones de movimiento, y ver cómo es tu competencia de movimiento. Establecer un sistema como procedimiento operativo estandarizado. Igual que medimos la tensión, igual que medimos la visión, quiere añadir esto como una manera de medir movimiento en el ser humano. Entonces, si una persona hace esto o viene directamente a la consulta, como es para casi todos nosotros como fisioterapeutas, si viene con dolor, entonces directamente vas a empezar con patrones de movimiento que voy a demostrar un poquito al final y luego todos nos movemos un poco sentados, pero nos vamos a mover un poquito. Y entonces esto es lo que se llama, y es bastante palabra, Selective Functional Movement Assessment. Entonces, como la evaluación selectiva de movimiento funcional. Y luego, una vez que ves los patrones,
que para diagnosticar el movimiento, qué tipo de problema que tiene, que normalmente limitamos a 2 categorías. O es un problema de movilidad que puede afectar extensibilidad de los tejidos blandos o puede afectar la movilidad articular. O una manera de diagnosticar control motor, y esto es algo muy especial de este modelo, está muy sistematizado. Entonces, 3 pilares que forman este modelo aquí. Yo voy a hablar sobre todo de 2. Número 1 que voy a hablar es interdependencia regional. ¿Reconocéis este término? Regional Interdependence. ¿Os suena? Porque ni flowers. ¿No? Okay. Bueno, entonces, tenemos esto. Voy a solo hablar brevemente de la perspectiva de neurodesarrollo cuando hablo de un caso de una paciente que vi el miércoles, que es un ejemplo perfecto para entender los 3 componentes. Y también voy a hablar de control motor alterado en la presencia de dolor. Entonces, interdependencia regional apareció en una revista de JOSPT, the Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy. Salió de Weiner y otros autores en 2007. Entonces es un término relativamente nuevo que lleva unos 10 años, pero ha recibido mucho más atención en los últimos años. Entonces, en este artículo original estaban hablando mucho más a nivel musculoesquelético. Entonces, como nació FMS, Gray Cook fue a Florida a ver un deportista que fue de los atletas más rápidos en cuanto a velocidad en todo el país. Y tenía 2 cirugías para pubalgia atlética. Y todo el mundo estaba discutiendo de quién fue la culpa, pero una cosa que él analizó es que esta persona en el mismo lado, que creo que fue al lado derecho, tenía un déficit de dorsiflexión de 10 grados comparado con el otro lado. Entonces, esto es cuando empezó, y además estaban entrenándole en tapiz rodante, como subiendo cuestas y haciendo a toda pastilla, como se dice. Y pues al final acaba cargando la zona púbica y nunca habían tratado o mirado su tobillo. Entonces su idea empezaba a decir, quiero crear un modelo para que todo el mundo pueda pillar este tipo de problema. Entonces, ver que una persona que tiene dolor aquí no es necesariamente, y tengo que agradecer mucho a Jeff Maitland por influir todo de mi razonamiento clínico y de terapia manual en general, pero en Maitland siempre hablaban de despejar o descartar problemas en la articulación justo por encima o justo por debajo. Pero esto está diciendo que tenemos que ver todo. No estoy diciendo que dolor en la uña del dedo gordo está afectando la ceja derecha, ¿vale? Pero es que tenemos casos que es muy importante ver más allá de solo la zona regional. Entonces, Gray Cook y otro entrenador muy famoso en Estados Unidos, Mike Boyle, crearon este enfoque que se llama Joint by Joint Approach. Y disculpar a Olga y los intérpretes por intercambiar entre inglés, español, spanglish, como spuminglish, es que yo hablo todos esos idiomas fluidamente. Bueno, entonces, que ellos propusieron la idea que tenemos articulaciones alternando, no es 100% así, pero tenemos una articulación que es más, debería estar más estable y justo encima uno que es más móvil. Pero, como veis aquí, donde buscamos estabilidad, sitios como las cervicales, la zona escapulotorácica, lumbares, rodilla y el pie, estos son sitios que la gente se queja mucho de dolor. Pues yo digo muchas veces a mis pacientes que estas son zonas que tienen tendencia de ser víctimas, pero no los culpables. Entonces, hay muchos estudios que han salido de los mismos autores. Por ejemplo, Josh Cleland y César Fernández de las Peñas han hecho varios estudios sobre el tema de manipulaciones de la zona dorsal para mejorar cervicalgias. Entonces, no es un tema nuevo, solo es que la terminología es más nuevo. Entonces, tenemos todo esto alternando, entonces lo aplicamos a un gesto deportivo, por ejemplo.
Y aquí tenemos una persona, un golfista aquí, que está en perfecta línea, pero uno de los golfistas más famosos, Tiger Woods, ha sufrido un montón en la zona lumbar a lo largo de los años. Entonces, seguramente tendrá un déficit. Hay patrones y yo tengo pacientes que veo que tienen toda esta estabilidad, movilidad al revés. Y entonces esto puede ser muy problemático. Si no corriges este patrón que va al revés, la persona está destinada casi a sufrir dolor en algún momento. Y más a menudo en personas que juegan a golf, no es que sufren tanto en las caderas, pero falta de movilidad en las caderas puede traducir fácilmente a molestias en la zona lumbar, por ejemplo. Entonces vamos a profundizar un poco más este tema de interdependencia regional. En 2013, entonces, dos de los mismos autores del artículo de 2007 han contribuido a este artículo y lo que propusieron aquí es que en lugar de solo ver el sistema musculoesquelético, tenemos que pensar en todos los sistemas. Y hemos visto de David Butler antes que añadir inmunología al dolor es algo muy importante. Entonces tenemos que pensar en todos estos sistemas contribuyendo a un tipo de problema que puede estar más lejano de donde es la queja de dolor de tu paciente. Entonces, estos autores hablan de la interrelación entre todas estas áreas aquí, somatovisceral, musculoesquelético, biopsicosocial, también neurofisiológico. Y también hacen referencia a este término de alostasis. Todos habéis oído de homeostasis, ¿no? ¿Conocéis este término de alostasis? Me suena, ¿no? Entonces, este fue popularizado en este libro que salió creo que en 2004, de ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Entonces, los seres humanos en general, para aguantar, y para mí de los mejores ejemplos son los organizadores de este congreso. Ellos están, pues, corriendo en los límites ahora, haciendo todo para asegurar que todo esté bien organizado, todo salga perfectamente, pero están en modo un poco supervivencia, digamos. ¿Vale? No es por criticar, es la naturaleza del ser humano. Entonces, no bajamos simplemente a homeostasis, nos adaptamos a todos estos estresores y aguantamos durante bastante tiempo. Pero luego llega sábado por la noche, por ejemplo, y algún sistema empieza a fallar. Espero que no ocurra con los organizadores, pero es un ejemplo de lo que puede ocurrir. Entonces, lograr la estabilidad es un tema mucho más dinámico que homeostasis. El ser humano es muy capaz de adaptar a situaciones muy estresantes, aguantar un buen rato ahí, pero luego caer en picado. Entonces, combinando todo esto, tenemos una respuesta musculoesquelético. A ver, ¿dónde estás? Bueno, la respuesta musculoesquelético. Luego tenemos una respuesta local que puede ser el dolor, vamos a decir la rodilla, por ejemplo, pero tenemos que pensar también qué pueden ser esas respuestas más remotas, ¿vale? Entonces, esto es interdependencia regional. Espero que haya quedado algo claro. Pues ahora voy a hablar un poco más de cómo el dolor modifica el movimiento. Pues este estudio en 2011 fue muy influyente, a lo mejor muchos de vosotros lo conocéis, y Paul Hodges ha avanzado mucho más en este tema desde entonces, pero crea una buena teoría que quiero hablar de los componentes de esta teoría, que realmente si quieres ahorrar mucho tiempo, esta es la conclusión, ¿ok? Si tienes dolor, vas a mover distinto, ¿vale? Y bueno, empezamos con dolor. La primera cosa, presencia de dolor. Luego empezamos a tener cambios en múltiples sistemas y habla específicamente del sistema motor aquí. Y esto, pero más sistemas van a estar implicados, como hemos hablado en interdependencia regional. Luego tenemos esta redistribución entre y dentro de músculos, pero lo que han descubierto o lo que han hablado en este estudio es que puede depender de la tarea que estás realizando. Es que estas compensaciones ocurren de una manera impredecible. No es algo que puedes decir siempre vas a inhibir aquí y siempre vas a excitar aquí. Es
que es de una forma impredecible y lo han asociado a la actividad específica. Luego tenemos cambios en el comportamiento mecánico. Un ejemplo, una persona que durante la marcha no aprende a disociar el tronco de la pelvis, mueve mucho más en bloque, como así, haciendo de esta manera. Que David hizo referencia a Ministry of Silly Walks ayer, entonces es algo que he intentado presentar en un par de clases y no tenía ninguna reacción, entonces parecía que Monty Python no funcionaba muy bien aquí, pero entonces lo he rendido. A ver, luego tenemos, y esto es algo saludable, yo sufrí un dolor durante todo el puente, es que sabíais que en Madrid el 2 de mayo fue una fiesta, entonces fuimos a Asturias, que es un sitio que me encanta. ¿Algún asturiano aquí? Asturias. Pues entonces fuimos a Asturias y estuvimos ahí, normalmente me lo paso fenomenal, pero empecé el viernes con un dolor aquí en el cuello y sufrí como 4 días seguidos con dolor aquí. Tuve que tomar ibuprofeno, que normalmente para mí es un DIM, pero lo convertí en un SIM, para poder dormir. Tengo mi lado de Berkeley hippie que todavía rechaza fármacos, sí, pero lo he hecho. Entonces, pues tuve un dolor aquí, solo moviendo el brazo me dolía. Entonces yo estaba en este beneficio a corto plazo. Es que mi cerebro estaba diciendo, no muevas ese brazo, imbécil. ¿Lo haces otra vez? Te voy a dar otra vez. Entonces me dolió durante varios días, pero al portarme bien, escuchar pues empecé a mejorar. Pero en muchas personas, y no necesariamente algo tan exagerado como sensibilización central, pero muchos de nosotros creamos algún tipo de compensación. Todos habéis visto ese paciente que tenía esguince de tobillo hace meses. Sabemos que los tejidos ya están curados, pero siguen cojeando. Y a veces no se dan cuenta que siguen cojeando. Pero esto es donde vienen las compensaciones y movimiento disfuncional. Y esto es algo que es el enfoque principal de este método de SFMA. Vamos a reforzar esto. Otro de los fundadores, Kyle Kiesel, de Functional Movement Systems, es más en la rama de investigación y es un fisioterapeuta que hace no solo mucha investigación, pero es un gran clínico, es realmente mi mentor en este método. Y él hizo un estudio induciendo el dolor en la zona de los multífidos, en las lumbares. Y lo que hicieron era infiltrar salina hipertónica y producir un dolor de 4/10 en los pacientes. Es que siempre estos voluntarios, ¿no?, de los estudiantes que les pagan $10 o algo así, y toma, vamos a inducir dolor, pero es por ciencia, así que quédate contentos que tienes $10. Entonces, 3 condiciones aquí. Hay condición de inicio, 2 tareas muy sencillas en una plataforma de fuerza aquí. Entonces, primero solo arm lift, levantando el brazo así, de esta manera. Y el siguiente fue cambio de peso de esta manera, delante y atrás, solo anterior, posterior. Entonces, lo que encontraron que en arm lift test, entonces, en la prueba de levantamiento del brazo, la actividad del multífido con el dolor, al inducir el dolor, aumentaba. Que en general pensamos que el dolor va a inhibir musculatura. Eso es lo que yo pensaba en el pasado. Pero en este caso aumentaba la actividad de multífido. En cambio, en weight shift o cambio de peso, anterior-posterior, lo que encontraron fue que la actividad de multífido disminuía. Entonces, esto reforzaba mucho el trabajo de Hodges y Tucker, hablando de la importancia de no predecir lo que va a ocurrir con los músculos cuando hay dolor. Es muy importante darte cuenta que el sistema muscular o neuromuscular puede comportarse de una forma impredecible dependiendo de la tarea que estás realizando. Entonces, otro estudio muy importante que inspiró todos estos estudios de Kolowicki en 2002 fue en personas, entonces 17 atletas que les pusieron en
este tipo de aparato aquí donde los pies no estaban en contacto con el suelo. Y lo que hicieron, tenían un imán aquí y soltaron este imán para dar una perturbación y hacerlo de una forma impredecible. Y lo hicieron en todas direcciones, anterior, posterior y lateral. Y lo que encontraron es que las personas que tenían un historial reciente de dolor tenían mucha dificultad en desactivar o apagar todo the core, ¿okay? El core. Entonces, y esto fue algo muy importante para saber que estas personas están creando una protección excesiva, que han saltado pero no han podido relajar esta musculatura, no sabían cómo hacerlo. Entonces, cuando tienes esta activación excesiva, lo que resulta, y esto es la gran conclusión de todo esto, es una estrategia de alto umbral, ¿okay? High threshold strategy. Me acuerdo de un paciente, un jardinero, que estaba en tensión continua en la zona abdominal. Cualquier cosa, atar los zapatos, así de esta manera. No sabía soltar esta musculatura. Y lo que le ayudaba más que machacar su espalda fue ayudarle a disociar, relajar esta musculatura y hacer gestos básicos, que no estamos hablando de levantar 300 kilos, estamos hablando de atar tu zapato. Entonces, esta estrategia es una adaptación, como un poco mala comunicación, que estamos continuamente en tensión. Y esto es algo que realimentamos muchas veces en otras cosas, que os dicen en clases de pilates. The powerhouse, the core. Entonces, potenciar todo esto aquí, ¿no? Y estar en tensión continuamente. ¿Creéis que esto es algo muy beneficioso para andar por la calle? A lo mejor es bueno para operación bikini y preparar para ir a la playa en el verano, pero el gran problema con esto, lo que ocurre si estás en esta tensión, la conclusión de esto, entonces estamos con cargas compresivas continuamente. Si tienes todo el core activado continuamente, pues estás comprimiendo cuando necesitamos esta relajación. También tenemos aumento de coste metabólico. Estos músculos están hechos para activar a 10 a 15% de su contracción máxima. Y si estás en tensión continua, van a fatigar. Esto cambia la respiración. De las cosas que más enfoco ahora es de las primeras cosas que veo en pacientes es evaluar bien su respiración. A largo plazo suele inhibir estos músculos profundos y luego tenemos algún cambio en la movilidad. No es una movilidad disfuncional, digamos. Y bueno, voy a combinar los dos elementos ahora, interdependencia regional y este cambio en la respuesta motora en la presencia de dolor. Entonces, en estos casos, en estos dos estudios separados por 12 años, han visto que personas que tienen inestabilidad crónica del tobillo tienen dificultad en activar musculatura más proximal. En estamos hablando de la musculatura alrededor del tobillo, cadera y también los isquiotibiales. Y en esto, realizando una perturbación de inversión en el tobillo, tarde respuesta en glúteo medio en activar. Si estas personas caen de un rebote o saltan y caen al suelo así y no activan de forma sincronizada, aquí en la múscula proximal, muchas veces toda esta presión va directamente al pobre tobillo y el tobillo sufre. Y perdona esto, que se va a repetir varias veces, paso enseguida, pero también esto puede inhibir glúteo mayor. Han encontrado cosas muy parecidas y lo paso, disculpa. Entonces, Vladimir Janda, que es una persona que ha inspirado mucho de la parte de neurodesarrollo en SFMA, pues es una persona que estaba diciendo esto en el año 94, que existencia de cambios remotos en la función muscular tras una lesión o con la presencia de dolor, quiere decir que tenemos que extender la evaluación mucho más allá que solo justo por encima y justo por debajo.
Entonces, os enseño algunos ejemplos, algunos vídeos, y algunos han salido de lado, porque salían bien en mi ordenador, pero yo creo que vamos a estar todos con un poco de tortícolis después de estos vídeos. Entonces, esta persona lo que estamos pidiendo es hacer una sentadilla manteniendo los pies hacia adelante, a la anchura de las caderas, brazos mantenidos encima de la cabeza y ass to the grass, ¿ok? Culo al césped, no suena igual en español, lo siento. Entonces, bajas lo más que puedes. Entonces, quieres ver que la persona puede ir por debajo de 90 grados de flexión de la rodilla, que fue un pecado en el pasado, ¿no? Pero es algo que deberíamos tener esa capacidad. Esta persona no tenía lesiones específicas, pero jugador de baloncesto, haciendo muchos saltos y no puede hacer una sentadilla más profunda que esta. En este caso, lo siento, entonces esto es la pierna saludable en el lado izquierdo, pasando la valla aquí. Estos son pruebas de Functional Movement Screen, de FMS. En el otro lado, vemos aquí, y luego estaban preguntándole, ¿lo estás haciendo en serio? Pero él no tenía ningún control sobre este movimiento. Es que le preguntaron directamente, ¿estás haciendo esto queriendo? Pero está haciendo el perrito así y pasando la valla de esta manera. Perdón, que bueno, vuelvo atrás. Entonces, esto es otra de las pruebas que utilizamos. Perdona, ¿cómo estáis? Tirando aquí. A ver, entonces, esto es hacer presión sobre una sola rodilla. Entonces, estás de pie sobre una rodilla, pero en base muy, muy estrecha. Entonces, talón tiene que estar igualado aquí. Y esto es un buen ejemplo de una persona que sufre asimetría, que este vídeo está tardando demasiado. En un lado estaba perfectamente y en el otro lado estaba casi cayendo. Entonces, buscamos estas asimetrías siempre. Y lo vemos en todos tipos de edades. Tienes una persona que lo puede hacer bien en un lado, pero el otro casi está cayéndose. Pues estos son problemas de control motor que en general cuando estamos haciendo estas evaluaciones encontramos que aproximadamente 20% de los problemas son de control motor en lugar de algún tipo de restricción de movilidad. Entonces, lo que siempre recomendamos en este método, en lugar de perseguir el dolor o solo tratar el dolor, de hecho, otro de los fundadores dice que si encuentro a una persona, un paciente que viene con dolor de rodilla y me entero que te estás tratando la rodilla directamente, te voy a pegar. Que les dice directamente así. Y no es una persona violenta. A ver, entonces, entrenar cosas que son disfuncionales pero no dolorosos. Entonces, esto puede ser algo tan sencillo como respiración diafragmática. En decúbito supino, por ejemplo, o decúbito prono, es uno que me encanta para la gente que no puede pillar esto en supino. Esto se llama respiración de cocodrilo. Entonces, estás boca abajo y tienes contacto con la zona abdominal, con la superficie. Y es mucho más fácil realizar. Luego, progresamos en decúbito prono sobre los codos, luego a cuadrúpedo. Entonces, esto es cómo funciona el modelo de neurodesarrollo. Lo basamos directamente, igual que hacemos con pacientes de rehabilitación, lo puedes aplicar a deportistas de élite o pacientes de todos los días, a pacientes geriátricos. También puedes trabajar estas cosas de una persona que tiene dificultad con flexión cuando está en bipedestación, le pones en una posición así, por ejemplo, cuatro patas y empujan hacia atrás para realizar flexión de esta manera, una postura que es mucho menos amenazante y va mucho más antes en el sistema de desarrollar. Luego vamos a rodeado y al final a bipedestación, incluso monopodal para retarles más. Pues esto es cuando están realmente dispuestos a graduarse a más cosas de rendimiento. Entonces, el resumen de esto. Dolor altera el control motor, ¿vale? Efectos residuales contribuyen a disfunción de movimiento
y muchas veces disfunción es variable, creando necesidad de una evaluación clínica de movimiento. Les voy a dar solo pinceladas rápidas de lo que es SFMA, que son patrones muy básicos que hacéis con todos vuestros pacientes, pero no tiene que ser exclusivamente si una persona que viene con dolor de cuello, es una manera rápidamente de ver todos los déficits que pueden tener. Y no utilizo esa palabra de disfunción con mis pacientes. Sé que esto es otro de estos virus de pensamiento. No, yo solo hablo de algunas limitaciones que he encontrado y por qué quiero trabajar con esta zona, además de la zona que es dolorosa. Pues tenemos patrones cervicales, que es flexión, extensión y rotación, pero todos en bipedestación, porque la cosa cambia mucho cuando estamos cargando peso en la columna vertebral comparado con una posición de descarga. Tenemos shoulder patterns, entonces estos son movimientos como Apley Scratch Test, pero haciéndolo en componentes. Entonces es rotación externa, abducción y flexión, y también rotación interna, es más extensión y flexión del codo. Luego tenemos movimientos multisegmentarios de flexión, que es forward bend, extensión hacia atrás con los brazos por encima de la cabeza. Tenemos uno de rotación, que es de esta manera, pero multisegmentaria. Estamos mirando columna, caderas y tibias. Que he tenido muchos pacientes que la limitación, lo que explicaba más su dolor en la espalda, fue por un problema de falta de rotación interna de la tibia. Y lo he visto más de una vez. Y al final sentadilla profunda. Normalmente cuando limpias los otros problemas, la sentadilla va mejorando. También hacemos un apoyo monopodal y miramos su capacidad de mantenerse erguido. Entonces, es muy simplificado la manera de evaluar lo que es. Pero lo que llamamos en inglés the low hanging fruit, ¿okay? Entonces las cosas, los chollos, las cosas fáciles de tratar o de atacar primero, son los DN, Dysfunctional Non-Painful. Esto es donde, si una persona viene con dolor cervical, pero encuentro que tiene limitación de movilidad en la zona dorsal, pues sería más en mi interés tratar esta zona dorsal y ver cómo afecta el cuello directamente. Entonces empezamos, semáforo rojo aquí, functional non-painful, es algo que puedes dejar en paz y seguir. Más precaución, amarillo, en este caso si hay dolor. Entonces, si dolor es tu prioridad en la primera visita, por supuesto, tienes que ganar la confianza del paciente. Y no siempre utilizo esto en la primera visita. Si tengo una persona, esto es mucho más para dolor nociceptivo, el clásico que todos tratamos a diario. No estoy hablando de sensibilización central. Esto puede ser muy amenazante, muchos de estos patrones de movimiento. Pero ¿dónde cabe en todo este sistema? Entonces, siempre un buen historial. Esto es fundamental. Hay que hacer una buena historia, un buen historial. Puedes hacer cualquier tipo de exploración neurológica que realizas. Respiración, muy importante, porque muchas veces el eslabón débil de los pacientes que veo es la respiración. Corrigiendo la respiración puede cambiar muchos de sus patrones de movimiento. Luego, aplico este método y llego a diagnósticos de movimiento y al final tengo que confirmar con todo lo que hemos aprendido a lo largo de los años y los cursos de terapia manual que habéis hecho, tengo que aplicar pruebas locales biomecánicos. Entonces, ahora hablo de esta paciente que vi el miércoles, una persona que he visto varias veces que yo sospechaba un componente de sensibilización central hace tiempo, pero ya estaba mejorando bastante, ya no estaba en esa fase, pero todavía tenía mucha fear avoidance behavior, entonces esa evitación por miedo. De hecho, es uno de los virus de pensamiento que habían planteado en su cabeza fue que la flexión lumbar es mala. Tu disco va a lanzar en dirección posterior contra la pared. Entonces es algo que una hernia tremenda vas a acabar en silla de ruedas. Esos tipos de creencias. Entonces ella, al evaluarla, tenía flexión más o menos así
lumbar más o menos así, con bastante tensión ya en isquiotibiales. Como la conocía ya, yo salté algunos pasos bastante convencido que esto fue mucho más un problema de software que hardware. Entonces empezaba a engañar el cerebro un poco más. Entonces lo que hicimos, primera cosa, y que vamos a hacer juntos, respiración diafragmática. Normalmente me gusta hacerlo en una postura 90-90. Entonces, con los pies encima, tumbado en supino, con los pies encima de una pelota, ¿vale? Y piernas activas. Pero lo que pasa mucho cuando inspiramos es elevamos las costillas. Y hay muchas personas que tienen las costillas muy anteriorizadas así. Entonces, lo que pido a vosotros, poner las eminencias tenar y hipotenar en contacto con la parte inferior de las costillas. Dedos aquí en la barriga. Y pues acaricia diciendo qué bueno el corderito. Entonces, ahora lo que vas a hacer, estos son simplemente monitores. No estás comprimiendo tus costillas. Simplemente con lengua en contacto con el paladar para la inspiración, y para la expiración puedes soltar la lengua y haces como mi madre fue bibliotecaria, haces shh, así, ¿vale? Entonces callar a tu vecino. Entonces es así. Expiración bien larga, muy bien, una vez más. Quiero escucharlo. ¿Okay? Inspira. Respiración bien. Muy bien, acabas de calmar un poco más el diafragma y activar mucho mejor transverso abdominal. 50 euros cada uno, gracias. Ok, otro ejercicio. Después de hacer esto en supino, lo que hicimos, fuimos a half kneeling. Entonces, empezamos a hacer un poco de Shakira-Shakiro, ¿vale? Entonces, cuando estamos aquí, pelvis más elevada en este lado, le he dicho que igualar el nivel de la pelvis. Y ella literalmente no lo hizo bien, entonces decidí hacer y eso funcionó. Entonces ella empezó con la canción y de repente encontró esto, y también haciendo estos movimientos pélvicos que habíamos trabajado antes, el reloj pélvico o lo que llamamos Elvis pelvis en supino. Entonces, reloj pélvico, las 12 hacia la nariz, las 6 aquí, 3, 9. Entonces, a ver, un poco de movimiento pélvico ahora, hacia las 12, retroversión, 6. A ver, intenta hacer un poco de Elvis pelvis. Y al revés, te voy a llamar la próxima vez, porque lo haces mucho mejor que yo. ¿Ok? Y después de hacer estas cosas, también, una cosa que se me ha olvidado, en cuadrúpedo también hicimos esto, lo que llamamos prone rocking, empujando hacia atrás. Entonces, ganando confianza en tener un poco de flexión lumbar, flexionando más las caderas. Cuando ella se puso de pie, de repente, barbilla casi llegaba directamente, había hecho algunas cosas para el cuello también, pero barbilla llegaba casi hasta el esternón y ella tenía casi palmas al suelo. Antes estaba aquí y tocaba el suelo. Y no fue mágico, solo fue algo que he jugado con el software. Ella tiene que hacer sus deberes para mantenerlo, pero hay muchos pacientes que pueden tener esta capacidad, que tienen estos frenos por miedo, que he quitado los frenos simplemente. Entonces, si este tema os interesa, y si queréis, no hay mucha literatura, desafortunadamente, solo casos en general, pero este estudio es muy buen ejemplo, y estamos en un país de fútbol, ¿no? Entonces, este país de fútbol, pues esto es sobre un chico de 18 años y hablan de cómo aplican este método directamente. Entonces, os puede orientar muy bien. También podéis sacar, y no estoy intentando vender, el libro Movement de Gray Cook. Es un libro que es partes filosóficas, pero es un libro que me ha influido muchísimo como profesional y también como docente. Es algo que me encanta. Y por último, la última cosa que quiero decir, que por favor seguid el mensaje de David Butler en este Pain Revolution y ir pues pasando la palabra para que todo el mundo se entere de la importancia de
de tratar dolor de otra forma y como la fisioterapia somos los más punteros en este tema. Entonces, sigue la revolución. Muchas gracias. Bien, pues es turno de preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta para alguno de los ponentes. Tenía una pregunta para Daniel. Aquí. Has comentado que la medida de la variabilidad de la frecuencia cardíaca puede ser interesante cuando yo voy a prescribir el ejercicio a un paciente. Entonces, para ver dosis, para ver si ese ejercicio nos genera un cambio, entiendo, en esa variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿me dirías antes del ejercicio, durante el propio ejercicio y después para ver si ha habido cambios? ¿O esperas unos días a ver si ese ejercicio genera un cambio? ¿Cómo harías la medición en ese caso? Vale. No sé si me oyes. ¿Sí? Vale. He omitido cierta información por el tema del tiempo y porque a lo mejor no venía el tema, pero sí hay algunos criterios que tienes que cumplir para hacer buenas mediciones. Es una medida fácil, como he dicho, pero, por ejemplo, sería muy interesante que tuvieses por lo menos un mínimo de 3 días. Si quieres hacer más días, pues es más interesante, pero un mínimo de 3 días para conocer cuál es el estado medio de ese sistema nervioso autónomo en ese paciente, en esa semana, en esos días que estés trabajando con él. Porque, como digo, puede influir por pequeñas cosas. Por ejemplo, que hayas tenido un viaje, que hayas tenido un pequeño estresor en tu trabajo, hayas dormido menos horas, puede darte esa modificación. Entonces, tú por lo menos quieres esos 3 días, eso es lo que te estoy diciendo, lo que dice la literatura, 3 días de basal. Y en ese momento conoces al paciente y dices, de acuerdo, ahora voy a hacer una intervención. Voy a hacer una intervención con ejercicio y perfectamente lo podrías medir después. Deberías dejarle al paciente relajado durante 5 o 10 minutos que recupere la frecuencia cardíaca normal y a partir de ahí podrías ver qué impacto ha tenido ese ejercicio o esa manipulación, terapia manual que hayas hecho, educación, lo que quieras, y sería recomendable, por supuesto, que lo midieses los siguientes días. Como decía, esta medida puede ser muy interesante porque la puede hacer el paciente desde casa y directamente a través de la aplicación, a través del móvil, él te lanza los datos. Gracias. Nada. Bien, ¿más preguntas? Sí, es para Daniel también. ¿Cuál es el nombre de la aplicación? Que creo que todos nos lo preguntamos. No te veo. Hay diferentes aplicaciones. Yo solo trabajo con las aplicaciones que han visto que medidas con el Gold Standard, comparadas con el Gold Standard, miden lo mismo, que hasta ahora no se podía. Si te metes tanto desde Android como desde Apple y pones variabilidad de la frecuencia cardíaca, tanto en castellano como en inglés, te vas a encontrar muchísimas aplicaciones. Muchas están validadas, otras no. Te diría que te fueses por las validadas porque si no el error es importante. Y fíjate que hay algunas que utilizan cinta pectoral, que me parece un problema, ¿no? Una limitación a la hora de hacer medidas repetidas. Mira la que esté validada para medir a través de la cámara. Yo, por ejemplo, utilizo una que se llama HRV, que es como es en inglés variabilidad de la frecuencia cardíaca, 4 Training. Esa aplicación ahora mismo está sacando constantemente literatura de normalidad de la población, de normalidad de gente crónica, de normalidad de atletas. Directamente el paciente le hace una comparativa, le hace una gráfica de estabas aquí, ahora estás aquí, comparado con la población tienes este feedback. Esa es la que utilizo yo porque está validada, es fácil a través de la cámara y sirve para cualquier dispositivo. Sí, sí. Vale, muchas gracias. A ti. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, hola. Tengo una pregunta para Eric Lazar y está demostrado que las situaciones de dolor provocan cambios en el control motor. Pero a la hora de hacer la valoración funcional, ¿cómo puedes saber si ese cambio, ese control motor deficitario que tú detectas, lo tenía antes de tener esa situación dolorosa o es consecuencia del dolor? ¿Me oyes? Que sí, Sí.
es difícil saber directamente qué es la consecuencia de esto, pero simplemente lo que pretendemos hacer con esto es distinguir si es un problema de control motor o un problema de movilidad. Y muchas veces esto va a cambiar dependiendo de las actividades que han realizado y puede depender también cómo han dormido la noche anterior. Que simplemente intentamos distinguir. Por ejemplo, una cosa que medimos, que puedes ver desde ahí, es rotación externa en una posición sedestación, rotación externa e interna de la cadera, tanto en sedestación como en decúbito prono. Entonces, imagínate que yo demuestro esto, entonces aproximadamente 10-15 grados, y de repente pasivamente puedo girarlo hasta 45. Entonces, esto me dice que esta persona no tiene la capacidad de acceder a toda esta movilidad. La movilidad está ahí porque lo puedo realizar pasivamente, pero no sabe cómo accederlo. Si esto existía antes, no puedo decir exactamente. Pero solo decimos que con estos cambios en el control motor, normalmente van a salir en algún momento de toda esta evaluación. Gracias. Bueno, yo quería primero felicitar a los dos ponentes por sus magníficas presentaciones. Mi pregunta es para Eric. Quería preguntarte en el sistema FMS de qué forma, si es que hay alguna, cuantificáis la disfunción del control del movimiento. Es decir, cuando valoráis a un paciente y, por ejemplo, le aplicáis un tratamiento y luego valoráis el resultado del tratamiento, ¿hay algún tipo de cuantificación o la valoración se realiza en base a la observación visual con los test que has explicado y de alguna manera la interpretación de la mejoría del paciente o la no mejoría depende del criterio subjetivo del terapeuta? O sea, era saber si hay algún sistema, porque la disfunción del control de movimiento muchas veces es difícil de medir u objetivar, es algo que depende mucho de la observación, la palpación. Quería saber un poco... Muy buena pregunta. Que de momento está por rapidez y todo a nivel clínico ha sido más con ojímetro. Entonces, simplemente observar cómo es. Pero, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Clinometer o Clinometer, que es gratuito, que utilizamos para medir en muchos casos cosas como dorsiflexión en cadena cerrada. Buscamos un mínimo de 40 grados. Entonces, si una persona tiene déficit ahí, pues, y están diciendo para la investigación más adelante van a empezar a poner parámetros mucho más claros. Entonces, ya tenemos mediciones que utilizamos visualmente, pero sí que van a empezar a aplicar más cosas objetivas, estas mediciones. Aprovecho también, ya que lo has mencionado, los valores de referencia que utilizáis en los test, por ejemplo, el benchmark, que se explica ahora de 40 grados, estos valores de referencia o de normalidad muchas veces en la literatura se mencionan, pero yo me gustaría saber en qué se basan, porque muchas veces se marca como tienes que tener 40 grados de tal movimiento, pero claro, a lo mejor 40 grados para una persona que tiene hipermovilidad es poco, me refiero. Entonces, estos benchmark, ¿cuál es tu opinión al respecto? Creo que el criterio principal es más American Association of the Orthopedic Society. Entonces yo creo que es más, Orthopedic Surgeons. American Association of Orthopedic Surgeons es como el benchmark principal que han desarrollado. Vale, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, en tal caso, Daniel, yo sí tengo una pregunta, y es, en pacientes con dolor, se ha visto que disminuye la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero si entrenamos la variabilidad de la frecuencia cardíaca, también disminuye después el dolor. Es decir, el camino inverso, entrenando de manera específica la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿existe? ¿Es viable? No te he entendido muy bien Sí. la pregunta. Si podemos entrenar la variabilidad de la frecuencia cardíaca y esto se correlaciona con una mejora en el dolor en el paciente.
ellos han visto que hay una correlación, pero sobre todo hay una correlación con el afrontamiento, cómo está afrontando el paciente, ¿no? La ansiedad, todos los estresores que tú has detectado y tú desde la clínica lo estás abordando. A lo mejor si eres un experto de movimiento lo abordas de forma, pues, exposición graduada con movimiento, ejercicio graduado, lo vas exponiendo y vas viendo si ese paciente está aceptando bien ese afrontamiento, hay una correlación con el dolor y si esa variabilidad de la frecuencia cardíaca empieza a cambiar. Tienes que valorarlo, si va bien, fenomenal, sigues por ese camino, si no, a lo mejor te planteas no cambiar la dirección de tu tratamiento. ¿Ninguna pregunta más? Bien, pues sí, una pregunta, por favor. Hola, yo es un poco en relación a la pregunta que ha hecho él. La variabilidad es algo involuntario, es la pregunta. ¿Es algo? O sea, si es algo que puede controlar el paciente de una manera consciente. El paciente no puede cambiarlo de forma consciente. Claro, a eso me refiero. Entonces, una cosa que no es consciente, ¿la podrías reentrenar de otra manera? Si no es consciente, perdona. O sea, si tú no puedes cambiar eso de una forma consciente, ¿cómo puedes reentrenar que el paciente la cambie? Lo que han visto en la literatura es que ese valor del sistema nervioso autónomo que no podemos controlar, creo que ha salido alguna vez por la tele que parece que hay alguien que sí que puede controlar, un yogui, ¿no? Alguien que haga ese entrenamiento mental puede controlar algunas reacciones automáticas, ¿no? Como el volumen sistólico, las pulsaciones del corazón. En los casos normales que no se puede controlar, lo que tienes que ver es cuál es la fuente, el estresor que está modificando ese sistema nervioso autónomo y tú lo trabajas de forma indirecta. Es una muy buena pregunta. Tú tienes que ir al dolor, a la kinesiofobia, al catastrofismo que hemos visto y relacionarlo, que el paciente vea que eso que estás trabajando está cambiando en su sistema nervioso autónomo. Yo espero que mañana, cuando me relaje, cuando vuelva a casa, me mida la variabilidad, va a cambiar. Yo no lo puedo controlar. Estaré más tranquilo, habré dormido más y cambiará, ¿vale? Pero es una medida interesante para seguir en el tiempo y darse cuenta que está cambiando. Gracias. Muchas gracias. Bien, otra pregunta aquí en esta segunda fila. Es una pregunta para Eric. En un paciente con dolor crónico, cuando lo estás educando en neurofisiología del dolor y lo estás tratando, sí, cuando en un paciente de dolor crónico que lo estás tratando desde una perspectiva biopsicosocial, cuando tratas este componente más estructuralista, ¿no hay peligro de que falle todo lo demás? ¿Cómo lo afrontáis esto vosotros? Bueno, entonces, en estos casos de, vamos a decir, sensibilización central o mucho miedo de dolor, a veces yo selecciono con mi propio juicio clínico qué tipo de test puede ser aceptable para esta persona. Por supuesto, no voy a hacer toda la batería de todas las pruebas si sospecho que cualquier de estos puede ser un gatillo para esta persona. Entonces, con estas personas probablemente voy a ir más al revés, empezar con cosas más tranquilas como la respiración, a lo mejor enfocando un poco más en lugar de patrones de movimiento, partes, entonces solo movilizando a este miembro que tienen un poco de miedo, pero por supuesto voy a seleccionar, siempre utilizar juicio clínico, no hacer daño ante todo. ¿Contesta tu pregunta? Bueno. Not really. Digamos es que si tiene un problema de procesamiento del dolor y tú le estás tratando una consecuencia porque falta la reestructuración del movimiento, no sé si me explico bien. Sí, no, en general cuando tengo un paciente y voy basando en su historial y todo, si yo veo que esta persona, yo sospecho que es capaz de por lo menos intentar estos movimientos, que en general pocas veces que haciendo los patrones globales que he producido peor cosa, porque
observo cómo es la calidad de su movimiento y si veo inmediatamente que esto va a ser demasiado para ellos, cambio de marcha. Hay una pregunta ahí atrás, creo. Antes de nada, felicitaros por las ponencias, han sido muy buenas. Quería preguntarle a Eric concretamente. Sabemos actualmente que a nivel de los métodos de ejercicio en el nivel 1... No te oigo bien, lo siento. Perdona. Que sabemos actualmente por la literatura que los métodos de ejercicio a nivel lumbar en pacientes crónicos los resultados son muy parecidos. Incluso trabajando el control motor, los resultados no son mejores a otros tipos de ejercicio. ¿Cómo este tipo de métodos, hasta qué punto también funcionan por un tema de distracción cognitiva o de propiamente efectos neurofisiológicos o de exposición gradual al ejercicio? Me tendrás que disculpar, es que no estoy escuchando muy bien. Perdona. ¿Mejor? ¿Otra vez? ¿Mejor? Sí. Nada, repito, que actualmente la literatura no nos dice qué método es mejor para tratar el dolor lumbar crónico a nivel de ejercicio. Sabemos que los métodos dan resultados parecidos. ¿Hasta qué punto estos tipos de abordajes con el control motor no tienen un componente de distracción cognitiva o de exposición graduada que realmente también justifiquen en cierto modo los resultados? Si entiendo bien, estás diciendo que añadir algún tipo de ejercicio de forma graduada. No, en el sentido de que actualmente sabemos que la mejora del control motor en pacientes con dolor lumbar crónico no supone directamente una mejora en la función. Vale. ¿Hasta qué punto este abordaje que tú planteas realmente también tiene intrínseco un sistema de exposición gradual al ejercicio, de distracción cognitiva, que en estos pacientes con dolor hemos visto esta mañana y tal, que tienen una importancia grande? ¿Me ayudas un poquito? Es que no. Es que... Yo creo él está planteando que desde la literatura, por ejemplo, nosotros tenemos una revisión sistemática y un metaanálisis donde comparamos diferentes tipos de ejercicio que es muy parecido al que tú has planteado, tanto exposición graduada como ejercicio graduado, y han visto que ninguna es mejor que la otra, que va bien en este tipo de pacientes, pero ninguna es mejor. Que hasta qué punto, a lo mejor vuestra intervención genera como una distracción cognitiva de ese dolor, le alejáis, como que no esté pensando en ese dolor, le focalizáis más en estas asimetrías, en estos movimientos más correctos y el paciente empieza a moverse bien. Sí, va por ahí. Vale, gracias. Nada. Pues en general vamos a ir, por ejemplo, yo voy a empezar con posiciones que son menos amenazantes. Entonces voy a ir directamente a este modelo, lo llamamos 4x4. Entonces, 4 posiciones. Entonces, la posición menos amenazante sería en una posición o de supino o de prono. Entonces, si esta persona, voy a basar cada ejercicio que doy, no específicamente, solo voy a hacerlo para este paciente, lo que puede aguantar este paciente. No hay ninguna investigación que dice que este ejercicio va a ser superior a ayudar a esta persona, pero si lo haces hecho a medida para esa persona, por ejemplo, si llegas a la conclusión que el problema principal de esta persona, como encontré con esa persona el miércoles, era más de control motor que restricción de movilidad, muchas veces empezamos en una posición de supino y trabajar algo tan sencillo como voltear. Entonces, para ayudar a quitar, en algunos casos eso es donde demuestran este umbral de estrategia de alto umbral, que no saben realmente relajar la zona abdominal, están creando fuerzas compresivas alrededor de toda la faja abdominal y la espalda. Entonces empiezo ahí para ayudarles a disociar de una forma movimiento de toda la columna, pelvis, y después ir progresando según su respuesta a ese ejercicio. Si responden bien a esto, es cuando voy progresando de una posición tumbado, luego en cuadrúpedo, luego arrodillado, por ejemplo. Vale, gracias. Espero que conteste tu pregunta. Gracias. Gracias, Dani. Hola, buenas. Yo tengo una pregunta también para Eric. ¿Qué
crees tú que tiene correctamente, que funciona correctamente el control motor? Es decir, los estudios de electromiografía a la elevación del hombro, la musculatura que se contrae antes del movimiento, hay discrepancia en la gente sana. Es decir, el control motor está alterado en pacientes y en sujetos asintomáticos. ¿Cómo puede usted achacar la fuente de síntomas al fallo de control motor cuando en personas sin sintomatología no funciona correctamente? Ay, perdona, es que me está costando ahora. Es que mi castellano, yo creo que a partir de las 5 cierra un poco. Que no sé. A mí también, sí. Sí. No sé qué es esto. Disculpa, no sé si es que tengo los oídos tapados, no sé qué es, pero no me estoy enterando muy bien no estoy escuchando toda la pregunta bien. Entonces, vale. Algo de control motor, pero sí. A partir de ahí fue al control motor y sí, a ver, inventando. Bueno, va en base igual a los estudios de Lewis de patología en la musculatura del manguito rotador. Es decir, sujetos asintomáticos, sin síntomas, tienen afectación bien a nivel estructural o bien a nivel de activación muscular, de activación de función del control motor. Gente sin clínica. ¿Cómo hace usted para tratar siempre el control motor o mejorar esa función motora? Vale, eso va a mejorar la función del paciente, por lo que ha dicho mi compañero. Pero ¿usted está seguro que la fuente de síntomas de esa gente sea el fallo de control motor? Tratando primero el control motor, me estás diciendo. Quiero decir que el paciente que que tuviste el miércoles, ¿esa era su fuente de síntomas? Sí, ella tenía leve dolor lumbar ese día, no tenía mucho dolor, pero se sintió mucho mejor después de hacer estos juegos con su cerebro. Claro, de ahí a la pregunta de ¿es por la distracción cognitiva o es por el ejercicio? Yo creo que fue más por cambiar patrones de movimiento simplemente. No sé si fue algo tanto de la parte cognitiva, pero yo creo que habrá contribuido un poco. Algo que debería cualificar un poco es que si una persona tiene una clara restricción de movilidad, siempre empezamos con esa restricción de movilidad antes de atacar los problemas de control motor, porque una persona que tiene esa restricción, vamos a decir que tienes una restricción importante en la zona dorsal, de extensión y rotación. Si intentas añadir control motor o tratar esto con control motor, ellos no van a poder acceder toda la conexión neuromuscular porque su cerebro no sabe llegar a esta movilidad. La movilidad no está disponible. Necesitas primero esta movilidad disponible y después tratarlo de una forma de control motor si es así. Entonces, ¿cómo se explica que personas sanas tienen afectado el control motor y no presentan sintomatología? Personas sanas con... ¿Cómo explica usted que la literatura que refiere personas sanas tienen afectado el control motor y no presentan sintomatología? Tratando personas sanas que no... Claro, es que no... Lo que está diciendo es que hay muchas personas que representan estas asimetrías o que tienen esta falta del control motor y sin embargo nunca llegan a desarrollar esa patología, no llegan a desembocar en síntomas. Entonces, ¿cómo explico cómo siguen aguantando? Si usted me mide a mí la estabilización escapular antes de la flexión de hombro, la tengo alterada y a mí no me duele el hombro. Si mañana me duele a mí el hombro y usted me trata el control motor, ¿cómo sabe usted que eso es por la falta del control motor? Si yo la tengo alterada ya de antes. Perdóname, es que tienes un acento precioso, pero me está costando muchísimo entenderlo bien. Si quieres, lo que recomiendo es que hablemos tú a tú después de esto, ¿vale? Vale, pues luego te busco. Gracias. Disculpa. Nada. Bien. ¿Alguna pregunta más aquí en primera fila, por favor? Hola. Intentaré que sea sencilla la pregunta. En primer lugar, felicitaros por las ponencias. Es una pregunta general a los dos y desde vuestra experiencia clínica. Es decir, generalmente en la mayor parte de estudios el ejercicio, me da igual los métodos, no voy a entrar en eso, se dice que no hay mucha diferencia entre programas de ejercicio específicos y no específicos. Mi experiencia clínica es que a veces hay que ser específico con los pacientes. Va un poco en contra de lo que dice la literatura. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión desde vuestra experiencia clínica.
Sí, a veces hacéis también programas más específicos centrados en un paciente concreto. ¿Sí? ¿Te contesto yo? Te digo cómo trabajo yo. Yo también he leído esa literatura que has leído. Es totalmente cierta y yo creo que en ciencia, ¿no?, cuando intentamos investigar, que intentamos pues ser muy estrictos y hacer protocolos muy cerrados, pues nos pueden llegar a dar resultados de esos. En clínica lo que hago, soy específico como tú también. Si tengo un paciente que tiene una sarcopenia, trabajo la sarcopenia. Porque a lo mejor el médico con el que estoy trabajando o el psicólogo con el que estoy trabajando me dice: necesitamos trabajar la sarcopenia. Si vamos más hacia dinapenia, si es una dinapenia, trabajo hacia la dinapenia. Si ese paciente tiene un problema de resistencia a la insulina, pues a lo mejor me muevo hacia otros tipos de ejercicios y soy muy específico. Si tengo que trabajar el aeróbico a tanto porcentaje para mejorar esa condición de la resistencia a la insulina, ahí sí que soy específico. Quizás más a largo plazo, efectivamente, muchas modalidades de ejercicio le funcionan al paciente y ya me muevo más hacia sus preferencias. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y vas a hacer mucho. Vas a caminar con tu perro, vas a salir a la montaña, te gusta el gimnasio, hazlo. Pero hay a veces en clínica, cuando ese paciente tiene serios problemas, yo creo que hay que ser muy específico y prescribir muy específico. Sí, yo siempre, sobre todo en la presencia de disfunción, soy muy específico. Intentar evitar todas las compensaciones posibles. Una vez que estén mejorando mucho en ese patrón, hay algunos patrones que tienen componentes estructurales que no voy a poder influir para nada, pero una vez que estén aprueban la prueba más o menos, pues es cuando voy más a rendimiento y me preocupo un poco menos por algún tipo. Por supuesto, si empiezo a cargar ese patrón, esta persona hace una sentadilla perfecta, Normalmente no veo perfección muy a menudo, pero cuando hacen una sentadilla bien hecha, voy a empezar a cargarlo, pero voy a cambiar muchos de los componentes. Por ejemplo, pies no tienen que estar adelante, es que los pies pueden ir hacia afuera para adaptar la estructura de su propia articulación coxofemoral. Pues, por supuesto, voy a adaptar, después de ver cómo es su capacidad de hacerlo contra la gravedad, luego cómo se portan en carga y empiezan a fallar ahí. Gracias. Vale, pues más o menos estamos entonces en la misma. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí. Tenemos todavía unos 5 minutos, si alguien quiere aprovechar. Tiene miedo de preguntarme ahora porque no me entero. Nadie quiere aprovechar ya. Sí. Buenas tardes. Mi pregunta es para Eric Lazar. A ver si me entero. Estoy preparado. Quería saber si desde el punto de vista de FMS tienen alguna herramienta de cribado a la hora de tratar a un paciente con dolor crónico desde un punto de vista de la reeducación del movimiento o desde un punto de vista de la educación en dolor. Sí, es que es difícil. Yo creo que esto va más allá que FMS en general. Yo utilizaría, dependiendo de si es un dolor crónico, pero dependiendo de la fase, muchas veces sí que todavía les puedo llevar por los 7 patrones principales al principio, ver cómo toleran esto y ver cuáles el término es breakout o desglosar, y ver si puedo llegar a una conclusión, si hay otro tipo de patrón que es disfuncional, no doloroso, que puede estar influyendo una parte de ese dolor crónico. Que yo veo muchas personas con dolor crónico de la columna en general y aplico este método todos los días y me funciona bien. Pero no estoy aislado a esto. Yo utilizo mucho más instrumentos, otras maneras de medir cómo es la capacidad de acceder a la musculatura, haciendo pruebas musculares que no son necesariamente los clásicos de Kendall y Kendall, pero más para ver cómo es su capacidad de acceder a esta musculatura y si esto puede estar provocando su dolor también. Pues tengo una mezcla de sistemas que he integrado a lo largo de los años, pero no tengo algo fuera de lo que es SFMA. Y SFMA
es la rama de FMS que enfoca en el dolor específicamente.